Y zapatea. Trencito, Doc. Zapatea. ¡Arriba, Quito! ¡Qué vida! Muy buenas tardes. Arriba. Última semanita de noviembre. Hola, Milari. Con baile recibimos a toda esta gente que ya está conectada aquí en Doctor 7. Está desde las 4:55 ya en la comodidad de su hogar esperando a que estas dos bellezas aparezcan para llevarles siempre la mejor información. Justamente, Milari, bienvenidos a todos ustedes a Doctor 7. Ya saben, su revista médica familiar. Todos lo pueden ver para que ustedes tengan la mejor información desde la parte científica también. Pero lo recibimos muy alegres porque es última semana de noviembre y empezamos el mejor mes del año. Toma tu diciembre. No sé si ponerme feliz o triste. Felizotota. Felizotota. No le iban a dar regalos por Navidad. Navidad. ¿Se ha portado mal? Fin de año. No. Entonces. Este año me he portado más mejor. Más mejor y menos peor que el año anterior. Ah, bueno. Entonces, oiga, pero es que nos vamos haciendo viejos, pues. Ya sí, parece que ayer nomás. Verá, yo conozco 80 de 80 que son súper jóvenes y conozco de 20 que son viejazos, ¿no? Entonces. No, hay claro ejemplo. Mi novio, 36 años y anda con problemas de las rodillas. Saludos, Bolito, pero bueno, aquí dan hacha a todo el mundo, entonces tampoco se salva. Saludos, que estas rodillas se vayan recuperando, ya sabemos que está bastante bien. Y saludos al papi también, para que se siga recuperando súper estable. Ay, sí, me dan muchísimas gracias. No, encantados, más bien, ahí siempre. Y ustedes en casa, ya saben, ubíquense bastante bien, yo me voy a ubicar, cómodos. así ubíquese. Exactamente, así. Ubíquese como la Lari, eso. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, mi querida Lari. ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla es lo que le puede dar a usted. Sí, señor, en casita, justamente vamos a hablar el día de hoy al conocido, al temido, al doloroso, al ardoso, claro, al candente, caliente, herpes zóster. Pero no vamos a hablar tanto del herpes zóster, sino de la vacunación para el herpes zóster. ¿Por qué? Porque lo que nosotros siempre tratamos de hacer es no que usted tenga la enfermedad, sino que la prevenga. Y el día de hoy es lunes de prevención. Y el día de hoy le damos la bienvenida para que ustedes nos acompañen acerca de la prevención del brote del herpes zóster y las complicaciones de este también. Así que, oiga, mi doc, última semana de noviembre y ya se dio cuenta. ¿Qué? En un mes justito, en 30 días justitos, ya es Navidad. Imagínese, empieza la cuenta regresiva, por eso estamos de rojo. Bueno, pero por supuesto, hable bombillo, bombillo de Navidad, bombillo de Navidad. No, la verdad que sí me gusta esta época. Sí le gusta, yo pensé que no le gustaba. No, sí me encanta, sí, claro. Y sí, ya puse la decoración en mi casa. Yo soy medio Grinch, le contaré, o sea, yo soy así medio Grinch, o sea, más bien me gusta la parte de la novenita y cosas por el estilo. No, pero eso, es que, verá, se pone terrible, el tráfico. Bueno, es verdad, los centros comerciales terribles, a reventar, sí, no hay cómo, y ahora con la luz no sé cómo van a hacer, pero la inseguridad. Oiga, pero ¿sabe qué está bueno? Que usted en casa aproveche esta última semana del Black Friday, ¿no? Que hay muchas promociones, aproveche y compra. O sea, ya, para que usted aproveche en casa, también piense en la economía de su hogar y 2x1 le sale vacancita la oferta de regalo de Navidad. Ya, cada uno. Cerrado el tema, cada uno. Exactamente. Pero usted, el día de hoy, más bien infórmese muy bien, porque también hay 2x1, porque va a salir no solamente informado, sino sabiendo cómo prevenir este tipo de problemas. Oiga, dígamelo. Cuando me habla de vacuna, por ejemplo, en la casa decir, pero doc, si usted va a hablar de la vacuna, o sea, ya cuando solo para las personas que tienen el herpes zóster. Esto es de tratamiento, o sea, cuando le da o una prevención. Por eso justamente la idea es que la gente en casa entienda qué hay que hacer. Si no le dio, ¿por qué? Y si ya le dio, ¿por qué razón? Entonces la idea puede volver a dar. Claro, se llama reactivación o recurrencia. Entonces, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Así que, usted, ¿dónde nos pueden ver, Milari? Si es que están ahorita. Claro que sí, ya le digo en este momento dónde nos pueden ver, pero también imagino que nos va a dar así de voladita. Yo sé que no es del tema neto el día de hoy hablar de lo que se trata el herpes zóster, pero así rapidito para que la gente se dé cuenta en casa. Por supuesto, Milari. Síntomas, causas, por Sin ejemplo. Sin condumio no hay caldo. Claro, yo he escuchado, por ejemplo, que el estrés es uno de los factores, altísimos factores de riesgo que pueden provocar esta erupción de la piel. Eso, por ejemplo. Muy bien. Y por eso vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué el estrés. Porque hay mucha gente que dice, no, es que a mí yo estoy estresado y sí me dio. Ya vamos a ver por qué. Oiga, a mí se me dio, pues. ¿Ah, sí? Claro, en pandemia. Varicela.
No, Zóster. herpes, sí. O sea, vos estresada. Es un dolor que, uy, no, Diosito terrible. Lindo. Es peor que cuando le ve a su ex. No, lindo. dolorosísimo. Terrible. Terrible. Pero ¿sabe Pues qué? es la María Gracia. Ahora sí vamos con lo que el doc me había dicho, que por favor le diga a ustedes en casita por dónde más nos pueden ver. Les saludamos también a toda esa gente que nos está viendo a través de su celular, su computadora, su tablet, de manera digital a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Allá toda la programación completamente en vivo, todos los programas que obviamente transmitimos con todo el cariño para ustedes. Pero si no puede vernos en este momento porque está ocupado, está trabajando, está atendiendo a los niños, haciéndole hacer los deberes, en alguna reunioncita por ahí. Correcto. Pues el programa lo va a tener el día de mañana subidito en nuestra página de YouTube de Ecuador TV. Pone ahí solo doctor. Oye, no, solo pone doctor y ya le sale el 7. Claro, claro, porque... De verdad. Exactamente, ahí está la porque si ustedes ponen ya enseguida. Viernes. Okay. Ahí está, mire, doc. Hablamos sobre justamente las lesiones renales. Tuvimos a nuestra doctora Portilla, doctora Andrea Portilla invitada. Así que si usted se perdió... Encantada se quedó la Andrea. Estuvo, pero encantada porque bastante bien, ¿no? Sobre todo la información. ¿Y la doc? No, sí. Se defienden, ¿no? Como dicen los quiteños. ¿Saben ustedes palabras típicas quiteñas? No, aparte de la F, o sea... No. Una bestia. Una bestia. Una bestia, claro, una bestia. La doc. Claro, miren, ahí estamos con todos los programas que ustedes pueden ver en la parrilla, sobre todo, y ya saben, ustedes lo que tienen que hacer es darle a esta campanita para que cada vez que salga un nuevo o se suba un nuevo programa, les notifiquen y que usted pueda bajárselo, compartir el enlace, el link y mandarle a todos sus familiares. Así que también no deje de participar también en nuestras redes sociales. Claro, obviamente tiene que ir rapidito a nuestro Instagram @doctor7.es. Vaya a la parte de las historias. No. Primerito dele en el clic en seguir. Correcto. Ahí, si no, nada. Mejor ni entre. No, mentira. Tiene que ir a la parte de las historias y ahí va a encontrar la pregunta del día de hoy. También. A propósito del tema, pues justamente hablando sobre la vacuna para el herpes zóster. Ahí vamos a ver en pantalla para que usted no se lo pierda. Y veamos con pues la pregunta que nos ha dejado el tema, el doctor, el día de hoy. Vamos a ver. Así que pilas con todos ahí con la interacción. ¿Qué grupo etario se recomienda principalmente para la vacunación contra el herpes zóster? La opción A, niños menores de 12 años. B, personas mayores de 50 años. C, adultos jóvenes entre 20 y 30 años. ¿Qué dice usted en casa? ¿Le han vacunado para esto? ¿Ha tenido alguna información? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el mejor grupo etario de recomendación, sobre todo para la vacuna del herpes zóster? Oiga, doc, bueno, yo no sé. Dale, ahí sabe quererle pegar al... Yo no sé si fue... No de la Meditrivia, estoy contando mi caso. Yo no sé si fui la excepción, pero la mayoría de gente o de personas de mi edad dicen, ay, pero eso a mí ni me interesa porque eso solo le da a las personas mayores, a las personas viejitas. Claro, lo mismo que la osteoporosis, lo mismo que los cambios en el cabello, o sea, es increíble. Pero el día de hoy vamos a aclarar por qué sí, por qué no también, ¿ok? Y por qué podría haber las excepciones como a la Larisa, que a los 31 años le ha dado de todo. Así que, por favor, cuídese usted desde los 20. Y si usted tiene alguna pregunta, duda, lo que sea, les esperamos en Medinter. Donde yo fui el fin de semana. Correcto. Centro Médico de Medicina Interna. 4 médicos internistas para todos sus problemas de salud. Estamos detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y, si es que llamas de provincia, el 02-322-0063 para todas tus citas, tanto presenciales como también virtuales. Medinter, porque siempre estamos atentos a tu salud. Oigan, y quiero ser, ¿cómo se dice eso cuando se dice, o sea, para no decir chismosa? Infidente. Infidente, claro. Quiero que le vean al doc en acción, por favor. Vea, a ver, ahí acérqueme, por favor. No conforme con que yo le vea lunes, miércoles y viernes, también le vi ayer domingo. Trabajando. Para que vean ustedes ahí en el aire, nos cachó trabajando. Pero no, siempre, como les decimos, siempre ayudar a la gente es lo que nos motiva, nos agrada. Así que esperamos que les haya ido bien en el hospital.
Claro que sí, mi doc, siempre con la mejor atención en donde ya sabe. Exactamente. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos de enseguida. Pero mientras ustedes sigan mandando sus mensajes. Correcto. O quién sabe, y el día de hoy podamos hacer el sorteo de la consulta gratis en Medinte. Puede ser, exactamente. Para ponernos al día con lo del miércoles anterior. Muy bien, muy bien. Claro que sí. No se vaya. Llame rápido. Se lo pierde. Ya volvemos. Señoras y señores, en esta tarde de lunes iniciando la semana, así que de una, ahí les va. ¿Es verdad o es falso que si a usted ya le dio herpes zóster, necesita la vacuna o ya no cree que sea necesario? ¿Por qué le preguntamos esto? Pues justamente el día de hoy hablaremos sobre la vacuna para el herpes zóster. Sí, señores, ¿funcionará a modo de prevención o también para curar la enfermedad? ¿Qué dice usted? ¿Y qué dice el doc? El doc en casa. Bueno, sí, está en su casa. Sí. ¿Por qué? Porque eventualmente es muy importante sobre todo esto. La mayoría de gente dice, si ya me ha dado una enfermedad, ¿para qué me va? Ya mi cuerpo tiene una protección. Como que ni me fuera a repetir, pues sí. Exactamente, pero arrancando, Miedo, ayúdame con la primera diapo, porque específicamente esta imagen explica mucho más claro lo que vamos a hablar. Sí, justamente porque esa es la que desarrolla todo esto. Normalmente hay mucha gente que dice que si no le ha dado esta infección, que esta es la varicela zóster, o sea, este es el brote de varicela en la infancia o en la primera niñez. Hay algunos adultos que también nos da varicela. Pero si ustedes ven, el brote de varicela tienen este tipo de como bolitas, manchitas rojas que se hacen después vesículas y después se van a hacer costras, pero en todo el cuerpo. De hecho, muchos de los papás que me están viendo, o sea, de los abuelitos que se nos están viendo, hacían un encerrón de todo lo que eran los primos chiquitos cuando alguien le daba varicela para que a todos les dé y nunca más le vuelva a dar. Y eso era una de las cosas que más se veía en varias partes, incluido en mi Tena querido rincón precioso. Pero ¿cuál es el problema, Milari? Si tú ves, esta es la que se llama primoinfección, o sea, la primera infección de varicela. Pero el problema, vamos con la siguiente, mi querido Edu, en cuanto a la parte etaria. ¿Por qué? Porque si ya vemos que esto nos pasó, hay mucha gente que no se acuerda. O sea, puede haber sido así, un brote tan grande específicamente, pero a veces eran unos brotes muy pequeñitos, pero les había dado varicela. Y el problema es que mucha gente tampoco se vacunó en la infancia. Y la vacuna que teníamos hace muchos años eran de los virus de la varicela, pero que estaban dormidos. Era la vacuna de virus vivos atenuados o dormiditos. Entonces esta vacuna no se les podía poner a los diabéticos, no se les podía poner a los pacientes con VIH-Sida, no se les podía poner a los pacientes con problemas de inmunidad. Pero ¿cuál es el problema, Milari? Miedo, si me puedes pasar por favor la que tenemos en la parte etaria, porque cuando hablamos de los gráficos de edad, ¿qué es lo que se espera de aquí? Mira usted, es lo que tenemos de datos ecuatorianos. Al momento, específicamente, más o menos las edades promedios, estamos entre los 77.8 años para las damas y 72.2 años para los varones. Pero ¿qué es lo que va a pasar más o menos para el 30 y para el 2050? Pongamos la otra, mi Edu, porque ahí vamos a ver que para los próximos años vamos a tener más edad. Mira que vamos a tener entre 83.5 años para las damas y 77.6 años para los caballeros. ¿Qué significa? Gracias, mi Edu, y podemos regresar para acá. ¿Qué significa esto, Milari? Que conforme vayamos en el tiempo, en los años, vamos a tener, por lo que estamos viendo ahora, menos cantidad de pediatras y más cantidad de geriatras. ¿Qué significa? Vamos a tener gente más longeva. Y esto hay una condición que se llama la inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se traduce eso? Que así como envejece la persona, envejece el sistema inmunológico. O sea, ya no tiene la capacidad de respuesta que tenía a los 30, a los 20, a los 15 años. Y justamente por eso es que hemos visto que cuando uno dice no le irán a visitar al abuelito si es que están griposos, no es porque no querramos que les vean,
sino que es diferente como usted. Pero si es una gripecita súper suavita nomás, para usted que es jovencito, para usted que tiene todas las defensas completas. Pero los pacientes ancianos tienen una depresión, una bajada brusca con el tiempo de la capacidad de responder frente a cualquier evento viral o a cualquier evento de enfermedad, Milari. Entonces, el mejor regalo que ustedes pueden hacer a nuestros pacientes adultos mayores generalmente es no les visiten cuando estén ustedes enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no van a responder de manera igualitaria. Perfecto, mi doc. Sabe que le tenemos nuestros primeros mensajes, ¡Eso! así que vamos a darle respuesta en este momento para que usted se motive también a escribirnos y sabe que mejor llámenos, porque así el doc le puede dar la respuesta que usted está buscando. Buenas tardes, quiero consultarle al doctor. ¿El herpes solo brota en la boca y en los genitales? ¿Son verrugas? Gracias. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. El herpes tiene varios tipos. El tipo labial o bucal, el tipo genital, la varicela, que es uno de los tipos, y el herpes zóster, que es secundario a la varicela. Entonces son varios de ellos y eventualmente no da solamente a nivel bucal, a nivel lingual, a nivel faríngeo o a nivel genital, sino puede dar también en lo que llamamos los dermatomas, y eso lo vamos a ver en un ratito más. Si es que puedes pasarme también, mi Edo, uno de las fotitos de los brotes, porque es importante que empecemos a buscar dos cosas. La primera, ¿qué tan frecuente es en el mundo que nosotros encontremos pacientes que les hagamos un examen de sangre y les digamos, oiga, usted ha estado en contacto pues con varicela? Y él dice, no, a mí nunca me ha dado. Entonces, que es un dato súper importante. Vamos a ver una fotita, mi Edu, para que ustedes vean un poquito la implicación. Ya no la primoinfección. Mandémosla. No, ya no la primoinfección que es en los niños, sino la que ya se presenta cuando estamos adultos. Vamos a verla. Se nos fue el Edu, mi doc. Bueno, pero en todo también caso, ¿por qué? me gustaría en casa, otro de los mensajes que nos han enviado es, doctor, por favor, ¿cuáles son esos síntomas que causa el herpes zóster? ¿Y cuáles son las causas? Espérese un ratito, doc, señorita, pues, porque no vamos a hablar de herpes zóster ahora, vamos a hablar de la varicela, de la inmunización. Me adelanté, ¿Sí me cachó? Ya, perdón. Entonces, dos cosas. La primera, ¿qué significa un paciente que esté inmunocompetente e inmunocomprometido? ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado alguna vez de eso? Sí, doc. A ver, aquí en Doctor 7. ¿Qué es un inmunocompetente? Recuérdemelo, por favor. Inmunocompetente es justamente el paciente que puede responder adecuadamente, o sea, tiene una buena respuesta inmunológica a toda lo que es una infección. Pero ¿cuál es el problema con el inmunocomprometido? Que no tiene la respuesta inmunológica adecuada, o sea, tiene, ahí sí, las defensas bajas. Cuidado ahí en casa. Toda gripe, toda infección, toda cosa, es que deme alguna cosita para elevarme las defensas. Las defensas no están bajas, señor, señora. ¿Por qué? Porque si usted o sus hijos tienen fiebre, tienen escalofrío, les duele la cabeza, se sienten muy mal, hacen diarreas, hacen náuseas, vómitos, el sistema inmunológico está haciendo efecto. Esto es porque tiene las defensas normales. El paciente que tiene las defensas bajas directamente se pasa a un estado de gravedad, sin hacer fiebre, sin hacer irritación, sin hacer inflamación. O sea, los pacientes hacen, por ejemplo, no hacen gripe, hacen neumonía directamente, sin haber tenido ningún tipo de cambio. Ahí tienen las defensas. ¿Quiénes tienen las defensas bajas o quiénes son inmunocomprometidos? Los pacientes que tienen trastornos sanguíneos, por ejemplo, algún tipo de cuadro como leucemias y cosas por el estilo. Pacientes con VIH-Sida, que también pueden estar con algún tipo de alteración. Pacientes que estén tomando corticoides por largos eventos o largos plazos. Pacientes que estén tomando inmunomodulación, como por ejemplo los pacientes recién trasplantados o que estén en un trasplante. Entonces miren que estos son los pacientes que normalmente. Entonces, Edu, decíamos, si tienes las imágenes, por favor, para que los vayas pasando, para irlas viendo. Vamos a ver. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, mira tú, dos cosas. Si tú te das cuenta, hay un enrojecimiento muy importante, ¿no es cierto? Pero ¿eso está en un solo lado o está en los dos lados, Milari? En los dos parece. Exactamente, en ámbitos dos. Vamos con la otra imagen. Vamos ahí. Entonces, mira que está en los dos lados. ¿Por qué les pongo esto? Porque usted en casa, el primer mito que se va abajo, no siempre el herpes zóster va a estar en un solo lado. Veámoslo. Entonces, mira, este es un brote del herpes zóster, pero en una sola parte. Normalmente, los pacientes que tienen una inmunocompetencia, que están bien con sus glóbulos blancos, con sus defensas, va a ser unilateral. ¿Qué significa? En un solo lado. Pero los pacientes que tienen
defensas bajas o que tengan este tipo de trastornos inmunológicos van a tener bilaterales como en la primera imagen o lo que se llama un zóster diseminado. Vamos con otra imagen, porque específicamente quiero que quede, miren el pecho. Entonces, si te das cuenta, es solamente en la parte anterior del pecho, no pasa la línea media. ¿Qué significa? Que no se pasa al otro lado del pecho del otro lado, solamente se queda en esta zona. Y eso que tú ves como una veta, como una franja, se llama el dermatoma. Quiere decir que el virus cogió todita esa como una banda. Vamos con la otra, porque eventualmente, ¿cuál es lo importante? Mira que hay que hacer una diferencia. ¿Es usted una de las personas que tiene inmunocompromiso o tiene inmunocompetencia? ¿Qué significa? Si usted ha estado diagnosticado de problemas con la sangre, problemas de inmunidad y cosas por el estilo, inclusive una de las complicaciones más importantes, vamos a verla también en este punto, que es una de las urgencias médicas para hospitalizar a los pacientes con zóster, es el herpes facial. Por ejemplo, vamos a verlo porque se producen las mismas vesículas, Milari, pero a nivel. Este es un síndrome que se llama el Reis-Hunt, que básicamente el paciente puede tener una afección de todos esos cablecitos que tú ves ahí en un lado, y al otro lado está el herpes zóster, que tiene caída del párpado como que fuera una parálisis facial con muchísimo dolor. Y el problema de esto es que puede afectar también a la parte ocular. Regresemos nomás. Entonces puede haber lo que se llama una corioretinitis. Mira entonces que cuidado con pensar que esto es así nomás. Y cuidado. ¿Por qué? Porque ya les decíamos, es diferente que usted tenga un inmunocompromiso a que esté inmunocompetente. Pero la pregunta que les hacíamos, ¿cuántos crees tú que en la población general, por ejemplo, aquí estamos 20 personas, ¿cuántos de estos 20 crees tú que tienen anticuerpos así no hayan tenido varicela en la infancia? Ponle un dato, ponle un número. 10, la mitad. Ok, por allá, ¿quién nos dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da Vamos más? allá, 30, ok, por allá, 6 50. dice. 90% de la gente en la calle, cuando se han hecho los estudios, tienen anticuerpos de haber tenido una cercanía con alguien con varicela en la infancia, así usted no recuerde haber tenido. Ojo con este dato, ojo con este dato. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dicen los estudios a nivel mundial. Se cogió una población multicéntrica en varios países y se les hizo pruebas de sangre. ¿Le ha dado a usted varicela? No, preste la sangrecita. ¿Le ha dado a usted varicela? No, preste la sangrecita. Oiga, mi doc, o sea, sí y se de puede 100 pacientes, identificar. 90. Claro, Porque se pueden identificar anticuerpos. a mi mami le escribió ahorita, ¿no? Mami, me ha dado varicela, mi hija no creo. Exactamente, y se pueden identificar. ¿Por qué? Porque imagínate lo que es 90%, quiere decir que usted también, así no le haya dado a usted varicela o usted crea que no le haya dado, usted está en riesgo de tener varicela zóster, esto que acabamos de ver. Y es muy importante. Vamos, Milari. Tenemos mensajes, Vamos Doc. con Buenas mensajes. tardes, Doc Nieto. Hace un mes me salieron unas ampollas muy dolorosas en la zona del pecho. Me dijeron que era herpes zóster, pero el dolor no se me quita del todo. ¿Es normal que dure tanto? Saludos desde Santo Domingo. Un abrazo a Santo Domingo. Sí, justamente yo tengo una de nuestras pacientes muy queridas que es de la provincia de Ambato, la cual tuvimos un control recientemente y les explicábamos esto. Tungurahua. Hasta la provincia de Tungurahua, hasta 3 meses o más puede doler la lesión. ¿Por qué? Porque si tú viste, vamos a ver que la parte específicamente de el brote, la ampolla, lo que usted quiera tener en el pecho, o en la espalda, o en el glúteo, o en la pierna, eso se va a ir. En una cuestión de 7, 10, 15 días, eso va a desaparecer, se van a hacer costrosas y se van a ir. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estaba guardado este virus, Lari? En los nervios, estaba escondido en los nervios, esperando ¿qué? El factor adecuado, factor estrés, factor psicológico, factor metabólico, diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o problemas de la respiración, de los pulmones, tienen mucho más riesgo de tener brote de herpes zóster. Entonces, ¿por qué? Porque esas condiciones disminuyen la efectividad del sistema inmunológico. Entonces, lo que pasa es que haz de cuenta que este es un cable. ¿Y qué le pasa al cable cuando se pela y le cae agua a ese cable? ¿Qué le pasa? Cortocircuito. Hace un cortocircuito. Por eso, ¿cómo le llaman a esta inflamación, a esta infección en la costa? ¿Cómo le llama? La culebrilla. ¿Por qué? Porque les da la sensación de que ya no hay lesión, pero les va a dar unos piquetes, unas descargas como eléctricas, corrientazo, ¿no? una En serio, sensación sí. que viene molesta y se va.
Hay mucha gente que dice como cuando le da el frío en el diente. O sea, igualito. coge el y molesta mucho. Y eso puede perseverar. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es lastimar esto. Entonces, ¿cuál es el kit de todo esto? Que tenemos que prevenir. No solamente que ya, o sea, ojalá no le dé la primera infección, porque puede ser bastante fuerte. Creo que tenemos otra imagen también, mi querido Edu, para ir explicando un poquito esta parte. Oiga, mi doc, otro de los mitos, Dígamelo. ya que topamos aquí los Sí, factores correcto. de riesgo, las causas para que le dé el herpes zóster. Correcto. No sé si es mito o es verdad, cuando a una persona en la familia le da ese tipo de lesiones, no me toques, come de otro plato, Ajá. toma agua de otro vaso porque me vas a pasar. ¿Eso se Mentira. contagia así? Desmitifiquemos esto de una vez. Mentira. Usted puede estar encima de la persona. Eso no es contagioso. La varicela inicial, sí. El zóster, no. El herpes zóster, no. Eso no le va a pasar, a menos, obviamente, de que usted esté al lado de un paciente que está con una quimioterapia o un paciente que ha recibido recién algún trasplante. Ajá. Capaz que la carga que tiene pueda ser muy mínima o las ampollas puedan generar ese tipo de molestias. Pero en no. un inmunocompetente, ¿En contacto? No. En contacto, no. Ok, de que se tenga que perfecto. cuidar, sí. Más bien tiene que cuidarse la persona que tiene herpes zóster, tiene que cuidarse porque está con su sistema inmune debilitado y pueden pasarle gripe, influenza, COVID y complicarse mucho más. ¿Qué más pasa? Pongamos la imagen, A ver, veamos. mi Edu. Hay una que es de colorcitos, como del cuerpito humano, que está con unos colorcitos. ¿Por qué? Porque estos son los dermatomas. Mira, Milari, si es que, por ejemplo, lo que estamos viendo, mira que son diferentes colores. Por eso, un paciente puede tener una lesión en la espalda, por ejemplo. Y si tú sigues esos caminitos, van a ir por toda la parte de las lesiones y le puede doler todito ese trayecto. Hay gente que le da la parte glútea, pero mira que le da desde la parte glútea hasta abajo, baja hasta la pierna y puede irse hasta los pies saltándose las pantorrillas. O la gente que tiene en la nuca o que tiene en la parte posterior del cuello, puede irse el dolor hasta los brazos, hasta los dedos. Entonces, mira, esto se llaman los dermatomas. Por eso ya se fue la lesión, ya se fue la roncha, la mancha y eventualmente nos da más dolor. Regresemos nomás. Perfecto, amigo. Y usted les recuerdo rapidito que el día de hoy puede ser que sorteemos una cita, una consulta totalmente gratuita con el doctor Carlos Nieto. ¿Qué tiene que hacer? Escribirnos o llamarnos. Puede ser que hoy, puede ser que el miércoles o el viernes. A ver, mi doc, último mensaje para irnos a la pausa. Buenas tardes, tengo 58 años y he tenido varios brotes de herpes zóster. Algunas veces he tomado medicinas, aciclovir, y siempre vuelven los brotes muy pequeños. ¿Por qué sucede y puede la vacuna ayudarme? Hoy mismo tengo un brote pequeño, siempre en el mismo sitio. Gracias, soy Maribel. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Maribel. Qué excelente pregunta. Y para darte toda la respuesta que tú necesitas, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con toda la explicación de esto que se llama recurrencia de la varicela zóster. O sea, puede estar ahí. Pero por supuesto, todo el tiempo. ya nos está diciendo Marisol. Uy, no. Así que Maribel, nada, Maribel, ya regresamos, no ya se regresamos. vaya. No se vaya. A mí me dio aquí. Mito, señoras y señores, en esta tarde de lunes iniciando la semana, así que de una, ahí les va. ¿Es verdad o es falso que si a usted ya le dio herpes zóster, necesita la vacuna o ya no cree que sea necesario? ¿Por qué le preguntamos esto? Pues justamente el día de hoy hablaremos sobre la vacuna para el herpes zóster. Sí, señores, ¿funcionará a modo de prevención o también para curar la enfermedad? ¿Qué dice usted? ¿Y qué dice el doc? El doc en casa. Bueno, sí, está en su casa. Sí. ¿Por qué? Porque eventualmente es muy importante, sobre todo esto, la mayoría de gente dice, si ya me ha dado una enfermedad, ¿para qué me va? Ya mi cuerpo tiene una protección. Como que ni me fuera a repetir, pues sí. Exactamente, pero arrancando, Miedo, ayúdame con la primera diapo, porque específicamente esta imagen explica mucho más claro lo que vamos a hablar. Sí, justamente porque esa es la que desarrolla todo esto. Normalmente hay mucha gente que dice que si no le ha dado esta infección, que esta es la varicela zóster, o sea, este es el brote de varicela en la infancia o en la primera niñez. Hay algunos adultos que también nos da varicela. Pero si ustedes ven, el brote de varicela tienen este tipo de como bolitas, manchitas rojas que se hacen después vesículas y después se van a hacer costras, pero en todo el cuerpo. De hecho,
muchos de los papás que me están viendo, o sea, de los abuelitos que se nos están viendo, hacían un encerrón de todo lo que eran los primos chiquitos cuando alguien le daba varicela para que a todos les dé y nunca más le vuelva a dar. Y eso era una de las cosas que más se veía en varias partes, incluido en mi Tena querido rincón precioso. Pero ¿cuál es el problema, Milari? Si tú ves, esta es la que se llama primoinfección, o sea, la primera infección de varicela. Ya. Pero el problema, vamos con la siguiente, mi querido Edu, en cuanto a la parte etaria. ¿Por qué? Porque si ya vemos que esto nos pasó, hay mucha gente que no se acuerda. O sea, puede haber sido así, un brote tan grande específicamente, pero a veces eran unos brotes muy pequeñitos, pero les había dado varicela. Y el problema es que mucha gente tampoco se vacunó en la infancia. Y la vacuna que teníamos hace muchos años eran de los virus de la varicela, pero que estaban dormidos. Era la vacuna de virus vivos atenuados o dormiditos. Entonces, esta vacuna no se les podía poner a los diabéticos, no se les podía poner a los pacientes con VIH-Sida, no se les podía poner a los pacientes con problemas de inmunidad. Pero, ¿cuál es el problema, Milari? Miedo, si me puedes pasar, por favor, la que tenemos en la parte etaria. Porque cuando hablamos de los gráficos de edad, ¿qué es lo que se espera de aquí? Mira, usted, es lo que tenemos de datos ecuatorianos. Al momento, específicamente, más o menos las edades promedios, estamos entre los 77.8 años para las damas y 72.2 años para los varones. Pero ¿qué es lo que va a pasar más o menos para el 30 y para el 2050? Pongamos la otra, mi Edu, porque ahí vamos a ver que para los próximos años vamos a tener más bien más edad. Mira que vamos a tener entre 83.5 años para las damas y 77.6 años para los caballeros. ¿Qué significa? Gracias, mi Edu, y podemos regresar para acá. ¿Qué significa esto, Milari? Que conforme vayamos en el tiempo, en los años, vamos a tener, por lo que estamos viendo ahora, menos cantidad de pediatras y más cantidad de geriatras. ¿Qué significa? Vamos a tener gente más longeva. Y esto, hay una condición que se llama la inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se traduce eso? Que así como envejece la persona, envejece el sistema inmunológico. O sea, ya no tiene la capacidad de respuesta que tenía a los 30, a los 20, a los 15 años. Y justamente por eso es que hemos visto que cuando uno dice, no le irán a visitar al abuelito si es que están griposos, no es porque no querramos que les vean, sino que es diferente como usted. Pero si es una gripecita súper suavita nomás, para usted que es jovencito, para usted que tiene todas las defensas completas. Pero los pacientes ancianos tienen una depresión, una bajada brusca con el tiempo de la capacidad de responder frente a cualquier evento viral o a cualquier evento de enfermedad, Milari. Entonces, el mejor regalo que ustedes pueden hacer a nuestros pacientes adultos mayores generalmente es no les visiten cuando estén ustedes enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no van a responder de manera igualitaria. Perfecto, mi doc. Sabe que le tenemos nuestros primeros mensajes. ¡Eso! Así que vamos a darle respuesta en este momento para que usted se motive también a escribirnos. Y sabe que mejor llámenos, porque así el doc le puede dar la respuesta que usted está buscando. Buenas tardes, quiero consultarle al doctor. ¿El herpes solo brota en la boca y en los genitales? ¿Son verrugas? Gracias. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. El herpes tiene varios tipos. El tipo labial o bucal, el tipo genital, la varicela, que es uno de los tipos, y el herpes zóster, que es secundario a la varicela. Entonces son varios de ellos y eventualmente no da solamente a nivel bucal, a nivel lingual, a nivel faríngeo o a nivel genital, sino puede dar también en lo que llamamos los dermatomas, y eso lo vamos a ver en un ratito más. Si es que puedes pasarme también, mi Edo, uno de las fotitos de los brotes, porque es importante que empecemos a buscar dos cosas. La primera, ¿qué tan frecuente es en el mundo que nosotros encontremos pacientes que les hagamos un examen de sangre y les digamos, oiga, usted ha estado en contacto pues con varicela? Y él dice, no, a mí nunca me ha dado. Entonces, que es un dato súper importante. Vamos a ver una fotito, mi Edu, para que ustedes vean un poquito la implicación. Ya no la primoinfección. Mandémosla. No, ya no la primoinfección que es en los niños, sino la que ya se presenta cuando estamos adultos. Vamos a verla. Se nos fue el Edu, mi doc. Bueno, pero en todo también caso, ¿por qué? me gustaría en casa, otro de los mensajes que nos han enviado es, doctor, por favor, ¿cuáles son esos síntomas que causa el herpes zóster? ¿Y cuáles son las causas? Espérese un ratito, doc, señorita, pues? porque no vamos a hablar de herpes zóster ahora, vamos a hablar de la varicela
de la inmunización. Me adelanté, ¿Sí me cachó? ya, perdón. Entonces, dos cosas. La primera, ¿qué significa un paciente que esté inmunocompetente e inmunocomprometido? ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado alguna vez de eso? Sí, Doc. A ver, aquí en Doctor 7. ¿Qué es un inmunocompetente? Recuérdemelo, por favor. Inmunocompetente es justamente el paciente que puede responder adecuadamente, o sea, tiene una buena respuesta inmunológica a toda lo que es una infección. Pero ¿cuál es el problema con el inmunocomprometido? Que no tiene la respuesta inmunológica adecuada, o sea, tiene, ahí sí, las defensas bajas. Cuidado ahí en casa. Toda gripe, toda infección, toda cosa, es que deme alguna cosita para elevarme las defensas. Las defensas no están bajas, señor, señora. ¿Por qué? Porque si usted o sus hijos tienen fiebre, tienen escalofrío, les duele la cabeza, se sienten muy mal, hacen diarreas, hacen náuseas, vómitos, el sistema inmunológico está haciendo efecto. Eso es porque tienen las defensas normales. El paciente que tiene las defensas bajas directamente se pasa a un estado de gravedad, sin hacer fiebre, sin hacer irritación, sin hacer inflamación. O sea, los pacientes hacen, por ejemplo, no hacen gripe, hacen neumonía directamente, sin haber tenido ningún tipo de cambio. Ahí tienen las defensas. ¿Quiénes tienen las defensas bajas o quiénes son inmunocomprometidos? Los pacientes que tienen trastornos sanguíneos, por ejemplo, algún tipo de cuadro como leucemias y cosas por el estilo. Pacientes con VIH-Sida, que también pueden estar con algún tipo de alteración. Pacientes que estén tomando corticoides por largos eventos o largos plazos. Pacientes que estén tomando inmunomodulación, como por ejemplo los pacientes recién trasplantados o que estén en un trasplante. Entonces miren que estos son los pacientes que normalmente. Entonces, Edu, decíamos, si tienes las imágenes, por favor, para que los vayas pasando, para irlos viendo. Vamos a ver. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, mira tú, dos cosas. Si tú te das cuenta, hay un enrojecimiento muy importante, ¿no es cierto? Pero ¿eso está en un solo lado o está en los dos lados, Milari? En los dos parece. Exactamente, en ámbitos dos. Vamos con la otra imagen. Vamos de ahí. Entonces, mira que está en los dos lados. ¿Por qué les pongo esto? Porque usted en casa, el primer mito que se va abajo, no siempre el herpes zóster va a estar en un solo lado. Veámoslo. Entonces, mira, este es un brote del herpes zóster, pero en una sola parte. Normalmente los pacientes que tienen una inmunocompetencia, que están bien con sus glóbulos blancos, con sus defensas, va a ser unilateral. ¿Qué significa? En un solo lado. Pero los pacientes que tienen defensas bajas o que tengan este tipo de trastornos inmunológicos van a tener bilaterales, como en la primera imagen, o lo que se llama un zóster diseminado. Vamos con otra imagen, porque específicamente quiero que quede, miren el pecho. Entonces, si te das cuenta, es solamente en la parte anterior del pecho, no pasa la línea media. ¿Qué significa? Que no se pasa al otro lado del pecho del otro lado, solamente se queda en esta zona. Y eso que tú ves como una veta, como una franja, se llama el dermatoma. Quiere decir que el virus cogió todita esa como una banda. Vamos con la otra, porque eventualmente, ¿cuál es lo importante? Mira que hay que hacer una diferencia. ¿Es usted una de las personas que tiene inmunocompromiso o tiene inmunocompetencia? ¿Qué significa? Si usted ha estado diagnosticado de problemas con la sangre, problemas de inmunidad y cosas por el estilo, inclusive una de las complicaciones más importantes, vamos a verla también en este punto, que es una de las urgencias médicas para hospitalizar a los pacientes con zóster, es el herpes facial. Por ejemplo, vamos a verlo porque se producen las mismas vesículas, Milari, pero a nivel. Este es un síndrome que se llama el Reisman-Hunt, que básicamente el paciente puede tener una afección de todos esos cablecitos que tú ves ahí en un lado, y al otro lado está el herpes zóster, que tiene caída del párpado como que fuera una parálisis facial con muchísimo dolor. Y el problema de esto es que puede afectar también a la parte ocular. Regresemos nomás. Entonces puede haber lo que se llama una corioretinitis. Mira entonces que cuidado con pensar que esto es así nomás. Y cuidado. ¿Por qué? Porque ya les decíamos, es diferente que usted tenga un inmunocompromiso a que esté inmunocompetente. Pero la pregunta que les hacíamos, ¿cuántos crees tú que en la población general, por ejemplo, aquí estamos 20 personas, ¿cuántos de estos 20 crees tú que tienen anticuerpos así no hayan tenido varicela en la infancia? Ponle un dato, ponle un número. 10, la mitad. Ok, por allá, ¿quién nos dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos allá, 30, ok, por allá, 6 50. Dice. 90% de la gente en la calle, cuando se han hecho los estudios, tienen anticuerpos de haber tenido una
una cercanía con alguien con varicela en la infancia, así usted no recuerde haber tenido. Ojo con este dato, ojo con este dato. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dicen los estudios a nivel mundial. Se cogió una población multicéntrica en varios países y se les hizo pruebas de sangre. ¿Le ha dado a usted varicela? No, preste la sangrecita. ¿Le ha dado a usted varicela? No, preste la sangrecita. Oiga, mi doc, o sea, sí y se de puede 100 pacientes, 90. Claro, porque se pueden identificar anticuerpos. A mi mami le escribió ahorita, ¿no? Mami, me ha dado varicela, mi hija no creo. Exactamente, y se pueden identificar. ¿Por qué? Porque imagínate lo que es 90%, quiere decir que usted también, así no le haya dado a usted varicela o usted crea que no le haya dado, usted está en riesgo de tener varicela zóster, esto que acabamos de ver. Y es muy importante. Vamos, Milari. Tenemos mensajes, mi doc. Buenas tardes, doc Nieto. Hace un mes me salieron unas ampollas muy dolorosas en la zona del pecho. Me dijeron que era herpes zóster, pero el dolor no se me quita del todo. ¿Es normal que dure tanto? Saludos desde Santo Domingo. Un abrazo a Santo Domingo. Sí, justamente yo tengo una de nuestras pacientes muy queridas que es de la provincia de Ambato, la cual tuvimos un control recientemente y les explicábamos esto. Tugurahua. Hasta la provincia de Tugurahua, hasta 3 meses o más puede doler la lesión. ¿Por qué? Porque si tú viste, vamos a ver que la parte específicamente de el brote, la ampolla, lo que usted quiera tener en el pecho, o en la espalda, o en el glúteo, o en la pierna, eso se va a ir. En una cuestión de 7, 10, 15 días, eso va a desaparecer, se van a hacer costrosas y se van a ir. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estaba guardado este virus, Lari? En los nervios, estaba escondido en los nervios, esperando ¿qué? El factor adecuado, factor estrés, factor psicológico, factor metabólico, diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o problemas de la respiración, de los pulmones, tienen mucho más riesgo de tener brote de herpes zóster. Entonces, ¿por qué? Porque esas condiciones disminuyen la efectividad del sistema inmunológico. Entonces, lo que pasa es que haz de cuenta que este es un cable. ¿Y qué le pasa al cable cuando se pela y le cae agua a ese cable? ¿Qué le pasa? Cortocircuito. Hace un cortocircuito. Por eso, ¿cómo le llaman a esta inflamación, a esta infección en la costa? ¿Cómo le llama? La culebrilla. ¿Por qué? Porque les da la sensación de que ya no hay lesión, pero les va a dar unos piquetes, unas descargas eléctricas, ¿no? una sensación que viene, molesta y se va. Hay mucha gente que dice como cuando le da el frío en el diente. O sea, igualito. Y molesta mucho. Y eso puede perseverar. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es lastimar esto. Entonces, ¿cuál es el key de todo esto? Que tenemos que prevenir. No solamente que ya, o sea, ojalá no le dé la primera infección, porque puede ser bastante fuerte. Creo que tenemos otra imagen también, mi querido Edu, para ir explicando un poquito esta parte. Oiga, mi doc, otro de los mitos, Dígamelo. ya que topamos aquí los factores de riesgo, las causas para que le dé el herpes zóster. Correcto. No sé si es mito o es verdad, cuando a una persona en la familia le da ese tipo de lesiones, no me toques, come de otro plato, toma agua de otro vaso porque me vas a pasar. Mentira, desmitifiquemos esto de una vez. Mentira, usted puede estar encima de la persona, eso no es contagioso. La varicela inicial, sí. El zóster, no. El herpes zóster, no. Eso no le va a pasar, a menos, obviamente, de que usted esté al lado de un paciente que está con una quimioterapia o un paciente que ha recibido recién algún trasplante. Capaz que la carga que tiene pueda ser muy mínima o las ampollas puedan generar ese tipo de molestias. Pero no. en un inmunocompetente, no. En contacto, no. De que se tenga que cuidar, sí. Más bien tiene que cuidarse la persona que tiene herpes zóster, tiene que cuidarse porque está con su sistema inmune debilitado y pueden pasarle gripe, influenza, COVID y complicarse mucho más. ¿Qué más pasa? Pongamos la imagen, mi Edu. Hay una que es de colorcitos, como del cuerpito humano, que está con unos colorcitos. ¿Por qué? Porque estos son los dermatomas. Mira, Milari, si es que, por ejemplo, lo que estamos viendo, mira que son diferentes colores. Por eso, un paciente puede tener una lesión en la espalda, por ejemplo. Y si tú sigues, esos caminitos van a ir por toda la parte de las lesiones y le puede doler todito ese trayecto. Hay gente que le da la parte glútea, pero mira que le da desde la parte glútea hasta abajo, baja hasta la pierna y puede irse hasta los pies saltándose las pantorrillas. O la gente que tiene en la nuca o que tiene en la parte posterior del cuello, puede irse el dolor hasta los brazos, hasta los dedos. Entonces, mira, esto se llaman los dermatomas. Por eso ya se fue la lesión, ya se fue la roncha, la mancha y eventualmente nos da más dolor. Regresemos nomás.
Perfecto, amigo. Y usted les recuerdo rapidito que el día de hoy puede ser que sorteemos una cita, una consulta totalmente gratuita con el doctor Carlos Nieto. ¿Qué tiene que hacer? Escribirnos o llamarnos. Puede ser que hoy, puede ser que el miércoles o el viernes. A ver, mi doc, último mensaje para irnos a la pausa. Buenas tardes, tengo 58 años y he tenido varios brotes de herpes zóster. Algunas veces he tomado medicinas, aciclovir, y siempre vuelve los brotes muy pequeños. ¿Por qué sucede y puede la vacuna ayudarme? Hoy mismo tengo un brote pequeño, siempre en el mismo sitio. Gracias, soy Maribel. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Maribel. Qué excelente pregunta, y para darte toda la respuesta que tú necesitas, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con toda la explicación de esto que se llama recurrencia de la varicela zóster. O sea, puede estar ahí. Pero por supuesto, todo el tiempo. ya nos está diciendo Marisol. Uy, no. Así que Maribel, nada, Maribel, ya regresamos, no ya se regresamos. vaya. No se vaya. A mí me dio fiebre. La vacuna Shingrix tiene una efectividad superior al 90% en la prevención del herpes zóster, incluso en adultos mayores, quienes son los más propensos a sufrirlo debido a un sistema inmunológico debilitado. Y volvemos con la famosa Shingrix. Rapidito, este tipo de vacuna que tú le acabas de mencionar tiene una particularidad. Las que no se podían poner todos los pacientes. ¿Por qué? Porque eran, como les decíamos, virus vivos atenuados, virus dormidos que eventualmente podían dar reacción. Pero esta vacuna tiene dos componentes, Milagro, importantes. Tiene una parte de la inmunoglobulina E propia del virus, o sea, no es el virus completo, es una partecita de una membrana que tiene esta parte, y esta proteína es que la que está más importante en la cáscara, en las lesiones, en las ampollas, en todo esto, y es la que causa más cantidad de anticuerpos de defensa en los pacientes. Entonces, esta es la parte A, que es la parte de una inmunoglobulina que no tiene una respuesta por no ser un virus dormido. Y segundo, tiene un coadyuvante o un adyuvante. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tenían los pacientes mayores de 50 años del sistema inmunológico? Bajito, menos respuesta. Este adyuvante, que son cáscaras de unas bacterias, que son unas poliproteínas que se llaman, lo que hace es incrementar, amplificar o aumentar la cantidad de anticuerpos de producción. Supongamos, si usted tiene más de 50 años y produce 4 glóbulos blancos, cuando se vacuna para esto en particular, ya no son 4, sino son 12, 20 o 24. O sea, aumenta y amplifica ese sistema inmunológico que con el tiempo va decayendo. Por eso las indicaciones, porque esta es una vacuna con inmunoglobulina, no con virus, y con un adyuvante específicamente, y tiene dos indicaciones a nivel mundial. Uno, pacientes mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque este es el grupo etario que hemos visto que con la inmunosenescencia aumentan los riesgos de hospitalización, de lesiones, de complicaciones. Y segundo, pacientes mayores de 18 años que tengan algún tipo de inmunocompromiso. ¿Qué significa esto? Si es que algún paciente tiene 18 años, pero es diabético, si un paciente tiene 18 años y tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna enfermedad importante a nivel pulmonar, si el paciente tiene enfermedad renal y tiene 30 años, no necesita esperar hasta que tenga 50 para vacunarse. Los pacientes que han tenido varicela en la infancia, pero en la adultez se volvieron diabéticos, hipertensos, problemas renales, problemas de pulmón, deberían vacunarse, y está avalado por todas las sociedades mundiales de cada una de las especialidades. Milari. Ahora, Mido, ¿qué pasa si en alguno de estos dos casos, sea una persona mayor de 50 años o mayor de 18 con alguna de estas enfermedades o problemas, se vacuna y está en los primeros días o etapas de la infección de este virus? Muy bien, no hay ningún problema. La mayoría de estudios lo que te dicen es que te podrías vacunar inclusive en el mismo momento de la infección, porque acuérdate que no son virus, no es que va a aumentar la infección, sino que va a multiplicar. Lo que se hace es esperar entre 3 y 4 semanas para probablemente hacer la vacuna. ¿Para qué? Para evitar una reinfección. Recuerde que hasta el 5% podrían hacer reinfecciones. Y lo otro muy importante, Milari, 10 años de seguimiento de esta vacuna indican que no hace falta un refuerzo todavía. O sea, la gente que se vacunó hace 10 años no ha tenido que ponerse otra dosis de refuerzo para mantener actualmente los anticuerpos, tanto el sistema
innato que se llama y el sistema humoral también. Mi Doc, y pregunta relacionada al manejo con la vacuna. Ahora Claro tengo herpes zóster en la cabeza, se me inflama, estoy en tratamiento con un internista, me comenzó con una roncha ahorita no se me quita. Sigo con el tratamiento de aciclovir. ¿Tengo que vacunarme? Sí, tiene que vacunarse porque eventualmente hay que ver dónde usted va con todos los síntomas, con todos los signos de factores de riesgo, pero tiene que dejar pasar al menos 3 semanitas para poder vacunarse. Mi Doc, ¿en dónde encontramos estas Eventualmente vacunas? no es una vacuna todavía comercial. El MSP tiene una vacuna que es específicamente para la parte de los niños, por ejemplo, para vacunarles. Pero esta vacuna, ya la tenemos en el país, está por lanzarse también. Normalmente muchos de nuestros pacientes cuando van y viajan, cuando van a Colombia, cuando van a otros países, a Estados Unidos, nosotros les indicamos que por favor se pongan cuando tengan estas condicionantes. Pero ojo, recuerde, el 90% de los pacientes tienen anticuerpos para la presentación de del virus de la varicela zóster, de la varicela. Entonces, si usted tiene 30 años, pero es fumador, tiene EPOC o tiene prediabetes, o usted tiene factores de riesgo como obesidad, como sobrepeso, no esperará llegar a los 50 años porque le puede dar antes. A la Lari no sabemos, pero probablemente le dio un zóster sin brote. Y eventualmente la idea es que la gente que también tiene, por ejemplo, 25 años, pero tiene angustia, ansiedad, depresión, trastorno mixto del comportamiento, deberían vacunarse para que no tengamos esta parte de las complicaciones. Perfecto, mi Doc. Ahora vamos con nuestro último audio. A ver, escuchemos, por favor. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por el programa. Soy una paciente que tiene diabetes y artritis reumatoide. Y tengo 58 años. Hace unos 5 meses me dio herpes zóster en la cara. Y soy paciente como para realizarme la vacuna, ya después de haber pasado el herpes, o ya no tengo opción de vacunarme. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias por su audio. Usted es una candidata perfecta. ¿Para qué? ¿Quién crees que tiene más chance de tener recidivas de herpes zóster, Vilari? Los menos viejitos, digamos, entre comillas, o personas de menos de 50 años, o los pacientes más viejitos. Los demás, pues no. No, pues, porque si es que es por calidad de vida o por años de vida, ¿cuándo tienes menos eventualidades de ir teniendo el control? El problema es que si tienes 80 años y te da el primer brote, probablemente no tengas un segundo brote. Claro. Pero si te dio a los 30 o 40 años y en serio, si me habla así, puede pues tener 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que piensan que porque no les dio varicela, no van a tener herpes zóster. Mi Doc, y cogidito con el mito a lo que vamos terminando. Si ya me dio herpes zóster, entonces no tengo por qué vacunarme. Sí, señora, porque usted podría tener recurrencia y podría tener un nuevo brote con neuralgia postherpética. Así que tiene que vacunarse si ya le ha dado y sobre todo controle los factores de riesgo. Si es que y rapidito la Meditrivia, mi Doc. De una la respuesta que ganó. Estoy segura que es la correcta. ¿Qué grupo etario se recomienda principalmente para la vacunación contra el herpes zóster? La respuesta ahí estamos de empate. B, pero eventualmente es B. ¿Por qué? Las personas mayores de 50 años y los adultos jóvenes mayores de 18 que tengan factores de riesgo de la inmunidad. Perfecto, y ahora sí es momento, señores. Hoy vamos a sortear la consulta gratuita con el doctor Carlos Nieto. No le pedí permiso, pero yo sé que él todo me dice que sí, así a mí no hay problema, pero la que se enoja es la Lupita. No, mentira. A ver, de una vez, a ver, ¿quién es el afortunado o la afortunada ganadora para... Y gracias por sus mensajes. Que usted vaya a tratarse. Muchísimas gracias a todos. Y vamos, no pudimos leer todos, pero esperemos tener un segundo programa. Así que vamos, 5, obvio que vamos 4, a tener, mi Doc, no 3, programa, sino 2, 1. Y nuestro 1606, ya nos ponemos en contacto con ustedes y esperemos que también le veamos y nos deje echarle una camarita para saludos para la Lari. Así es, mi Doc. Y usted no se preocupe si está en otra ciudad que no sea la de Quito, porque ya sabe que el Doc le hace teleconsulta también. Tranquilo que nos comunicamos inmediatamente. Gracias, mi Doc, por el tema. Lari. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este inicio de semana y los invitamos a que sigan con la cocina del Chef Vigo. Correcto. Que hoy ya se está preparando por ahí para... Y huele deli, así que no se pueden perder. Las mejores recetas del Ecuador. Y recuerden que siempre estamos atentos a su salud. Y vaya a Medinter si quiere estar sanito. Y piensen en la vacunación como protección. Chao.